RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 8 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito del caso del oro en Inglaterra, la Procuraduría designada por el gobierno interino publicó un comunicado en el cual habla de un nuevo triunfo del Banco Central de Venezuela y la Procuraduría Especial designados por este gobierno frente a Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, dice el documento. En el conocido litigio que se sigue ante las Cortes del Reino Unido por el control de las reservas de oro de Venezuela depositadas en ese país, con valor estimado de $2.000 millones, en el cual se discute sobre la legitimación de las autoridades del Banco Central de Venezuela la legitimidad de las autoridades del Banco Central de Venezuela entre las designadas por el gobierno interino y la dictadura. La Corte Suprema de Justicia sentenció en fecha 20 de diciembre de 2021 que el gobierno de Su Majestad reconocía inequívocamente al gobierno de Guaidó y por consecuencia a la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela designada por este y la legitimidad del Procurador Especial. Esta decisión, decía el pueblo de Venezuela, ya ha sufrido bastante, es hora de un nuevo comienzo, con elecciones libres y justas de acuerdo con las normas democráticas internacionales. Bueno, el nuevo fallo, según este documento, de fecha 7 de julio de ayer, ha ordenado a las autoridades ilegítimas del Banco Central designadas por Maduro que reintegre al Banco Central, cuyas autoridades han nombrado a Guaidó, la cantidad de 400.000 libras esterlinas, aproximadamente $480.000, que fueron pagados a los abogados de Maduro en diciembre de 2020, y adicionalmente le ha condenado a pagar las costas, honorarios y gastos del proceso por las incidencias, actuaciones en la segunda instancia. Bueno, habrá que ver cómo termina esto, todavía no ha culminado, porque a pesar de que, como dice este documento, sería un nuevo triunfo, todavía falta una decisión final en torno a este tema y el destino de $2.000 millones de reservas que pertenecen a todos los venezolanos. Ayer, por cierto, Nicolás Maduro ratificó al ministro de la Defensa y cambió a 2 cargos del Estado Mayor. En este caso sí asistió, no el muñeco inflado que enviaron al desfile militar del 5 de julio. Dice el nacional Padrino López, sancionado por Canadá y Estados Unidos, es el ministro más antiguo del Ejecutivo de Maduro. En este contexto, y a propósito de los derechos humanos, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, han ocurrido distintos hechos en las últimas horas. La doctora Tamara Sujú denunciaba, por cierto, la muerte del detective agregado del 6CPC, Juan Pantoja. Ella seria denuncia, que él fue víctima de tortura en la sede de la GECIN en Apure, detenido el 5-7 por presuntamente vinculación con Reyes Hernández. También en las últimas horas, y ayer lo comentábamos, ha habido varias detenciones de dirigentes de Bandera Roja y también de un trabajador humanitario que, entiendo, militó en esa organización. Vamos a hablar de todo esto y más, también sobre el caso de Carlos Sanz, obviamente con nuestros invitados. Me dicen, tenemos al doctor Joel García. Gracias por atendernos tempranito, doctor. Sabemos que tiene ocupaciones. Él es abogado, defensor de derechos humanos. Además, lleva el caso de varios presos políticos de nuestro país. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda tu gran audiencia y gracias por la invitación. También me dicen que tenemos, si entendí bien, a la doctora Laura Lousa, quien es directora de Acceso a la Justicia vía telefónica. Doctora, buenos días. Buenos días.
Gracias por atendernos a ambos. Yo les pediría un comentario inicial acerca del caso que más reacciones ha generado en materia de derechos humanos, y me refiero a la muerte, o al menos las declaraciones que ha ofrecido el fiscal designado por la Constituyente Comunal sobre el asesinato de Carlos Sanz, este dirigente, exguerrillero, intelectual, que estaba desaparecido desde el año 2020. Ha habido toda clase de reacciones. Le pedí un comentario a ambos, doctor Joel García. ¿Qué puede decirnos acerca de lo que se ha dicho y, bueno, las dudas que todavía existen en torno a este hecho? Lo escuchamos. Sí, sin querer pronunciarme en relación a la responsabilidad o no, si es cierto o no lo dicho por el fiscal en cuanto al modus operandi, el móvil del crimen, todo lo que dijo, porque no me voy a meter, porque no conozco el expediente, sí me voy a referir es aspectos que tienen que ver con la forma cómo ha de llevarse a juicio a una persona. Si una persona es señalada como autor o partícipe de un hecho punible y fue aprehendido, tal como sucedió en estos últimos fines de semana, como lo dijo el fiscal, de estas personas, y uno de ellos se sometió a ese principio de oportunidad que llamamos el supuesto especial de delación. Esto que dijo el fiscal, lo que escuchamos de boca del fiscal, que manifestó que él participó en las entrevistas, en las declaraciones, en los interrogatorios, y que este ciudadano le dijo cómo, cuándo y dónde ocurrió el hecho, no es menos cierto que esas declaraciones, esa forma como se hizo, es totalmente nula a la luz de lo que establece la Constitución de la República, igualmente el Código Orgánico Procesal Penal. El fiscal afirmó de que esta persona hizo una delación certificada y firmada que ahora iba a llevar ante el tribunal. Precisamente el día de ayer estuve yo en los tribunales, llegué a eso del 12 mediodía, estaban trasladando a este ciudadano, salí a las 7:15 de la noche de tribunales y todavía seguía la declaración de ese ciudadano. Considero yo que es que estaba haciendo la delación que ya previamente le había advertido al fiscal. Esa declaración que le dio al fiscal es totalmente nula. ¿Por qué? El artículo 49, numeral 5 de la Constitución establece lo que nosotros los abogados y en doctrina se denomina el precepto constitucional. Una persona no está obligada a confesarse contra sí mismo, ni confesar su culpabilidad, ni contra sus familiares y parientes consanguíneos en el 4º grado y 2ª afinidad. Además, el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal establece que sí, una persona puede declarar ante el Ministerio Público, pero en la parte infin de ese artículo 132 dice que será nula aquella que sea realizada sin la presencia de su abogado. Y para el supuesto especial de la delación, eso se debe hacer ante un tribunal de primera instancia en funciones de control. Eso no se hizo, sino se hizo en un órgano policial, se hizo además no estando presente un juez, porque fue ayer que lo trasladaron hasta un tribunal, y además una simple confesión por sí sola, aun cuando sea totalmente voluntaria, no releva al Estado de cumplir con demostrar el cuerpo del delito y por lo menos la mínima actividad probatoria sobre la responsabilidad penal de esa persona. Habló también del ensayo luminol que le dio que hubo sangre. El ensayo luminol es una prueba, no una prueba, es un examen de solamente orientación. Lo que le dice es que ahí hubo hemoglobina, pero esa hemoglobina pudo haber sido animal, pudo haber sido humana, no sabemos qué tipo, qué factor RH. Es decir, lo que el fiscal presentó a la luz pública, eso no tiene mayor fortaleza a la hora de una investigación penal y menos en caso de un juicio oral y público. Doctora Laura Lousa, yo le pediría un comentario acerca de lo que vimos en esta rueda de prensa, lo que conocemos en torno a este caso del asesinato de Carlos Lanz. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, efectivamente es un caso muy peculiar porque él está desaparecido desde el año 2020, su familia lo ha denunciado que está desaparecido, le ha pedido al gobierno que haga las investigaciones pertinentes. Ha habido muchas versiones sobre lo que ha ocurrido estos años, incluso llegó la familia a decir que es el gobierno en realidad el responsable de su desaparición y que lo iba a llevar a la Corte Penal Internacional. Y ahora tenemos esta situación que se presenta donde el fiscal presenta con mucho detalle una historia
sobre el asesinato por parte, en realidad, una conspiración por parte de la esposa y miembros de la familia, que ella contrató sicarios, entre ellos esta persona que sobre la cual habló el doctor, que confesó lo que pasó y que él aparentemente es el amante, vamos a decir, de la esposa de Carlos Lanz, que está presa, igual que sus dos hijas, así como otras personas en este momento. El problema en Venezuela es que no hay Estado de Derecho, entonces lo que dice el doctor y el Ministerio Público no suele actuar como parte de buena fe, como debería ser, un tercero, imparcial, etcétera. Entonces aquí no sabemos realmente qué pasó. Carlos Lanz era un chavista, era alguien importante para el gobierno, ahora la esposa también, porque ella estuvo de directora en el INSS, ahora supuestamente ella es corrupta, él quería evitar que ella siguiera haciendo lo que hacía, según el gobierno o el fiscal. Entonces ahí vemos que estamos en la situación de siempre, donde no hay Estado de Derecho, no se cumple ni siquiera las reglas mínimas del debido proceso, y entonces evidentemente, además una historia truculenta, ¿no? Entonces evidentemente hay muchas dudas al respecto sobre lo que realmente pasó en este caso. Y claro, porque independientemente efectivamente de las dudas, de las hipótesis, de lo que se ha narrado y se ha dicho, la cantidad, entendemos, de dinero que está ahí involucrada, no sabemos de dónde ha salido, están justamente hechos concretos como que hay la causa de la muerte se determina sin que existan evidencias o el cuerpo. Y yo le pediría un comentario a ambos acerca de este tema. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor Joel García? Lo escuchamos. Sí, la doctora Laura trajo a colación, ¿verdad? Y también se imputaron allí a la hija, a la esposa, etcétera. Y escuché como delitos de encubrimiento. Entre familiares no existe el delito de encubrimiento. Y eso lo dijo el fiscal en rueda de prensa. El móvil del crimen supuestamente era porque esta persona pretendía delatar de los actos de corrupción que estaba ella cometiendo durante esos 10 años que estuvo en esa institución. Pero es algo poco creíble porque eran parejas y las parejas sabemos qué llevo yo a la casa el día de hoy, mi esposa sabe qué llevo a la casa, con qué salgo, con qué regreso, qué compro, qué no compro, y es difícil ocultar eso y que sea después de 10 años que esta persona decida delatarla. Sin embargo, algo que es importante en los casos de muerte violenta es que hay que determinar, hay que ubicar el cadáver. Si no se ubica el cadáver, entonces es difícil hablar de un homicidio per se, porque debíamos declararlo primero que está desaparecido, después su ausencia, para después declararlo muerto. En este caso ya, porque consiguieron restos que el luminol dio positivo en una fosa, no podemos decir que eso es cierto. Y además de que unos cerdos o un cerdo ingirió a esa persona y a ese cerdo se lo comieron o lo mataron en el mes de diciembre. Eso no basta para hacer una acusación sólida, responsable, y donde es el Estado quien debe demostrar la responsabilidad de las personas que son señaladas. La verdad que la historia que fue narrada por el fiscal, no le voy a decir que es mentira, pero le falta mucho sustento a esa historia, le falta mucha veracidad, porque es muy fácil decir usted mató a alguien porque usted lo confesó, porque lo hayas dicho en un video. De esos videos tenemos nosotros un rollo que contar, porque en mis defendidos también han presentado videos y esos videos nunca son llevados al proceso porque son nulos. Y decir, usted ya lo confesó y además el cadáver no va a aparecer porque se lo comieron. Eso no es suficiente y además que es poco creíble la manera como se condujo esa investigación. Sobre este tema de los videos, yo le pediría un comentario a la doctora Laura Lousa, porque si es ilegal, ¿qué justificación existe para que quien actúa como fiscal, aunque fue designado por la Constituyente Comunal al margen de la Constitución, los utilice como prueba, incluso los someta al escarnio público, los presente a la ciudadanía? ¿Qué puede decirnos, doctora? La escuchamos. Sí, bueno, de esa situación es bastante común, desgraciadamente, como dice el doctor. Tenemos el caso de un audio
Me voy a otra historia, que es el caso de las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015, donde un audio sirvió para anular prácticamente la Asamblea. O sea, toda la actuación primero era porque ese audio hizo ver que esas elecciones eran fraudulentas. Ese audio tampoco fue obtenido de la manera debida, presentado ante un tribunal. Es decir, también ahí ocurría lo que explica el doctor, aunque claro, ahí no había una coerción a alguien, pero era una prueba prohibida, una prueba que la Constitución no permite, de la manera en que se dio. No hubo un juicio al final, fue una medida de suspensión cautelar que duró 5 años. El Tribunal Supremo no fue capaz de sentenciar sobre eso y sentenció sobre otros 145 situaciones. Entonces ahí vemos que efectivamente es lo que estamos diciendo. O sea, en Venezuela la justicia no existe, está distorsionada y desgraciadamente no hay Estado de Derecho y el poder no actúa conforme a las normas jurídicas y a los principios legales e incluso internacionales. Entonces uno duda prácticamente porque ve que sobre la marcha, si no hubiera estos detalles, que además no son detalles menores, son, como dice el doctor, o sea, anulan completamente todo de procedimiento, uno diría, bueno, me suena raro el caso, pero puede ser, porque lo otro que yo quería resaltar es que cómo es posible que ahora entonces, 10 años después, ahora es que esta señora se descubre que es corrupta y ahora entonces se dice que ella robó y que esa finca es muy cara y no debería tenerla. O sea, entonces, ¿por qué hasta ahora no se hizo nada? Y ahí se ve la impunidad que tenemos en general frente a la corrupción en Venezuela. Entonces, eso también llama mucho la atención y dice muy mal del Estado como institución. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a la policía. Regreso, quisiera referirme a los otros casos que tienen que ver con violación de derechos humanos en nuestro país. Al menos 7 activistas políticos de derechos humanos han sido detenidos en las últimas 72 horas, o incluso sus familiares. Yo les pediría un comentario, pero si me permiten, al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en Venezuela. Hemos hecho referencia al caso de Carlos Sanz, pero en esta parte del programa quisiera un comentario de nuestros invitados acerca de las recientes detenciones en las últimas 72 horas, 7 personas, en su gran mayoría, si no todos, vinculados a Bandera Roja, pero allí hay activistas, no solo dirigentes políticos, y también dirigentes sindicales. Y yo les pediría un comentario a nuestros invitados a la luz de los procedimientos que se han denunciado allí, en muchos casos sin orden judicial. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor Joel García? Lo escuchamos.
Sí, hemos visto esa escalada de persecución en las últimas horas, donde ya 7 personas han sido aprehendidas y una vez más se demuestra la arbitrariedad del Estado para la persecución de supuestamente los delitos que hayan cometido estas personas. No sabemos de qué se le investiga, no sabemos con qué se relaciona, pero lo que sí es evidente, y lo pudimos ver casi que transmitido en vivo cuando fueron a buscar al ciudadano Gabriel González a su residencia ubicada en Coche, y donde los funcionarios se presentan sin orden de allanamiento, sin orden de aprehensión, y estando allí, como los vecinos impidieron que se lo llevaran, fueron a fabricar la orden de aprehensión. Es vergonzoso y a veces da pena pararse en la tarima de una universidad y decirle a los estudiantes, mire, la libertad es la regla, la privativa de libertad es la excepción. Eso lo establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Vemos cómo aquí las personas son aprehendidas sin órdenes de aprehensión. Los jueces se prestan para hacer esas órdenes de aprehensión después que fueron aprehendidos. Además, vemos cómo aquí no se agota la vía de una citación. El Ministerio Público no cita a una persona a ver si comparece espontáneamente y declara, sino que de una vez se pide una orden de aprehensión o se manda a buscar a esa persona a que se aprenda. Venezuela, la arbitrariedad está a la orden del día. Venezuela, el Estado de Derecho está muy lejos de cumplirse. Y mientras tengamos esta situación, pueden inventar la historia que sea sobre quien sea. Sobre Joel García pueden inventar una historia mañana. Y no hay una institución que me pueda respaldar, que pueda velar por los derechos de un ciudadano. Porque estamos ahorita próximos a designar al Defensor Público Nacional. Pero quiero decirle que la institución de la Defensoría Pública Nacional es un cómplice necesario para todo esto. Porque precisamente con defensores públicos es que se hacen todas estas tropelías. Doctora Laura Lous, ayer comentábamos que esto ocurre, esta ola de represión, como la calificaba Provea, en momentos en los cuales Venezuela es sometida a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, incluyendo la persecución de un grupo o colectivo con identidad propia fundada por motivos políticos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, esto llama mucho la atención y vemos que muchas de esas personas son sindicalistas y si vamos viendo hacia atrás, vamos viendo que estuvo aquí la OIT, hubo serias acusaciones por parte de muchas de estas personas respecto de lo que ocurre en Venezuela en el campo laboral, sindicalista, todo el tema de los derechos del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, y probablemente podemos unir eso a esto. Efectivamente, como dice el doctor Joel García, pues no hubo ningún procedimiento como debe ser, hubo unos allanamientos en todos los casos, se presentó el SEBIN en casi todos, salvo el de Guillermo Blanco por Provea, que se presentó la PNB con el DIU, que sería el nuevo FAE, y bueno, en general hubo hurto también, o sea, se llevaron cosas, o sea, una situación realmente muy grave, porque imagínate tú, no solo entran a tu casa sin orden, sino que además entonces se roban, o sea, eso ya dice mucho de la situación que estamos viviendo a nivel de lo que deberían ser los cuerpos de seguridad del Estado y de lo que debería ser la representación de lo que es la justicia del derecho. Y en el caso de Guillermo Blanco, pues estuvo Provea presente y eso llevó a que pues efectivamente apareciera una orden 6 horas después de un juez y bueno, ya las formas se guardaron un poco más, no hubo ningún tipo de violencia en ese sentido, aunque todo el acto en sí es una violencia y bueno, y no se llevaron nada, ¿no? Pero efectivamente lo otro importante es que la mayoría son personas de bandera roja, un partido político que era cercano al chavismo, luego no lo es, ha sido hasta intervenido en su directiva por el Tribunal Supremo de Justicia, una práctica que vimos antes de las elecciones parlamentarias sobre todo. Entonces, sin duda que ahí hay una persecución por motivos políticos. Se ha dicho que es que algunos de ellos hablaban con militares que estaban afuera, etcétera. La verdad que eso no lo sabemos, como mucho de lo que pasa aquí, por qué en realidad están sucediendo las cosas, pero lo que sí podemos es conectar a que son sindicalistas, que están molestos y que es un lado, vamos a decir, de izquierda, entonces allí también el gobierno le tiene un respeto porque en teoría es la misma, vamos a decir, ideología,
y pues además, bueno, en realidad extrema izquierda, y bueno, están en el SEBIN, la mayoría, algunos lograron escaparse, entonces metieron preso en un caso a la esposa, después la liberaron, o sea, lo que también muestra la barbaridad de lo que vivimos, y bueno, creo que no hay más nada que decir. No quisiera perder la oportunidad para preguntarle a nuestro invitado sobre casos concretos. El doctor Joel García, usted conoce los detalles del juicio contra el preso político Frank Cabañas. Yo le pediría un comentario al respecto. Me parece que él fue detenido por los hechos del sobrevuelo del helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia en 2017, ¿correcto? Sí, Frank Cabañas es una persona que está detenida desde el 13 de septiembre de 2017. Lo vinculan con Oscar Pérez, lo vinculan con la sustracción del helicóptero, lo vinculan con esa conspiración, con ese terrorismo. Y Frank Cabañas tiene ya casi 5 años detenido, 4 años, 10 meses, y se le sigue un proceso. Estamos en la fase de juicio, pero un juicio totalmente dilatado, lento. Y Frank Cabañas es el único preso por esa causa, el único. Por esa causa se abrieron diferentes expedientes, uno en las jurisdicciones militares y otro en la jurisdicción civil. Todas las personas que están involucradas en ese caso están o bien en libertad plena, otros en libertad condicionada, pero Frank Cabañas se mantiene detenido, preso. Frank Cabañas hay un ensañamiento contra él y no sabemos por qué. Quizás sea porque un familiar de él es un militar. Frank Cabañas, lo único que lo relaciona con ese hecho es que tuvo la desafortuna de llamar a Oscar Pérez a las 9 de la mañana de ese 27 de julio de 2017, a muy tempranas horas, antes de que Oscar Pérez saliera a cometer la acción que cometió. Y esa llamada telefónica, esa vinculación de un teléfono con otro, es lo que lo mantiene casi 5 años detenido, y esperando todavía que termine ese juicio interminable, pero pareciera que la idea es darle esa condena anticipada sin ese juicio previo y sin cumplir ese debido proceso. Doctora Laura Lousa, quisiera su comentario sobre el caso de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, quien reiteradamente ha aparecido en los distintos informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Le pediría un comentario y yo insisto otra vez con esto. Parece mentira que sigan ocurriendo estos hechos a pesar de la investigación que está en marcha por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, Javier Tarazona es el presidente de una ONG que se llama Fundaredes. Tiene un poco más de 1 año preso, efectivamente, por supuesto, legitimación de capitales, entre otros. La tesis del gobierno es que las organizaciones de derechos humanos muchas veces reciben fondos que no deberían tener, que no son legítimos, vamos a decir. Eso es algo que empezó a decirse a partir del año 2020 aproximadamente. Había una serie de regulaciones sobre eso, pero al final del día sabemos que la situación es completamente distinta, que lo que hay es así como un cerco a los partidos políticos, pues ahora vamos contra las ONG, y eso es lo que estamos viendo con distintas iniciativas, que gracias a la incidencia internacional que hemos hecho, hemos logrado paralizar de alguna manera, pero que allí están. Y en el caso de Javier Tarazona, desgraciadamente imputado además por un tribunal de terrorismo, incluso se ha sabido que ha estado sometido a tortura, tiene una situación delicada de salud y no es atendido debidamente, pues es la primera, es después del caso de los integrantes de Azul Positivo, vamos a decir que fue el primer caso de detención en el chavismo de defensores de derechos humanos, pues es por lo menos por así de manera tan arbitraria y tan clara y por tanto tiempo, es el segundo caso, pero es un caso muy doloroso porque pues no hay manera de que salga, de que se le dé libertad aunque sea condicional y que se le dé la atención debida, ¿no? Entonces estamos muy preocupados y bueno, sí, efectivamente nos hemos pronunciado todos, se ha hecho todo lo que se debe hacer, pero el gobierno no lo quiere soltar, es obvio.
Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos estos minutos. El doctor Joel García es abogado especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Y la doctora Laura Lousa es directora de Acceso a la Justicia. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de la situación de derechos humanos en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor Zair Mundaray, es abogado, fue fiscal del Ministerio Público y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. No, a ustedes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de los temas que debatimos la mañana de hoy. Y yo iniciaría con el caso de Carlos Lanz, que tantas reacciones ha generado, sobre todo después de la versión que ofreció el fiscal designado por la constituyente comunal, Tarek William Saab. Yo le pedí un comentario porque ciertamente ha generado en algunos casos más dudas que respuestas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, absolutamente. Una de las premisas de las que he partido en algunas de las críticas que he hecho es que la falta de rigurosidad técnico-científica en una investigación también constituye una violación de derechos fundamentales. ¿Y eso por qué? Porque te responsabilizo de lo que sea sin tener pruebas. Yo considero que esta rueda de prensa, esta aparición pública, contiene en sí mismo la vulneración de varios derechos fundamentales y además de varios principios éticos que debe tener el funcionario público, sobre todo el de la persecución penal en un sistema como el nuestro. Acá se estigmatizó a los responsables y que cuando haces un análisis concienzudo de qué es lo que realmente te lleva a hacer los señalamientos desde el punto de vista penal, no hay absolutamente nada más que la autoincriminación, además absolutamente ilegal e inconstitucional. Nuestra Constitución protege que lo que una persona diga frente a un hecho punible no puede ser usado en su contra, y menos aún si está detenido. Unas personas detenidas, coaccionadas y forzadas a dar una versión del hecho, y es esa versión absolutamente lo único que hay, porque desde el punto de vista técnico ni siquiera puedes determinar la materialidad delictiva. Yo le decía luego de escuchar eso, que si Carlos Lanz entrara caminando al tribunal donde estas personas están detenidas, no tendría nada de raro, porque es que no tienen ninguna forma de demostrar los dos elementos básicos de la investigación. Primero, la materialidad, es que el hecho ha ocurrido y que científicamente es demostrable. ¿Okay? No tienes cuerpo, no tienes balística, no tienes el arma homicida, no tienes un seguimiento telefónico, grabación de llamadas, no tienes video. Es decir, desde el punto de vista de la materialidad no tienes nada. Cuando no tienes materialidad no tienes autoría. Y a pesar de esto se hace de manera bastante estrafalaria, diría yo, todo un despliegue mediático para tratar de responsabilizar a unas personas que, cuando te percatas en el fondo, si suprimes
esas declaraciones, que es lo que ocurrirá eventualmente en un juicio, y creo que estaba invitado Joel García, no lo he escuchado, pero que es un, bueno, súper veterano de estar en tribunales durante tantos años. Si tú suprimes eso, no hay caso. Entonces esto es realmente avergonzante, porque si si algo adicionó la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, el sistema acusatorio, y algo adicionó la Constitución del 99, es la rigurosidad científica en la investigación penal, de modo que cuando alguien es señalado de la comisión de un hecho punible, hay seguridad por parte del Estado, hay certeza y hay además con qué sustentarlo y hay responsabilidad al hacer el señalamiento. Entonces es un señalamiento absolutamente irresponsable, donde además el fiscal confiesa algo absolutamente, yo quedé sorprendido, que interrogó a los detenidos. ¿Okay? Eso no existe en el Código Orgánico Procesal Penal. La declaración de una persona detenida se hace ante un juez de garantías y con asistencia jurídica al lado. Ninguna de las dos condiciones estaba dada. Entonces cayó en una práctica que es muy propia del SEBIN y del DIGESIN en los últimos años, que es forzar a personas a autoincriminarse en algunos hechos, y cuando uno se percata, eso no puede ser llevado a juicio, eso es absolutamente nulo. Y además, quien genera esa práctica, lástima que no tenemos en Venezuela organismos de control, pero incurre en responsabilidad, al menos administrativa y disciplinaria. ¿Quién le dice a Tareq, quién lo sanciona ahora? El mismo Consejo Moral Republicano, del cual él forma parte, tendría que sancionarlo y decirle, usted hizo a unas personas incurrir en unas supuestas confesiones y esas personas no tenían asistencia jurídica. Eso en el mundo occidental, en los estados de derecho, es absolutamente deleznable. Y él lo confiesa y además dice, yo mismo lo hice, como buscando un protagonismo que es propio de alguien que además no desconoce el proceso, o si lo conoce, no le importa realmente. Entonces, bueno, más allá de todas las imprecisiones desde el punto de vista jurídico y técnico, yo creo que el Ministerio Público ha quedado muy mal parado frente a esto, y si algo ha dejado claro es que no hubo una investigación con ningún rigor, y esa ausencia de rigor es precisamente una violación también de un derecho fundamental, que es que cuando yo te señalo, debo tener un respaldo probatorio serio. Usted decía en una declaración en otro medio de comunicación, para poder determinar si una persona murió por arma de fuego, lo primero que se debe tener son estudios científicos de anatomía patológica. Se habla de una supuesta prueba de luminol. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, para la determinación de causa de muerte, usted lo primero que tiene que tener es un estudio forense por parte de un anatomopatólogo forense. En Venezuela ha habido muy pocos casos de homicidios que se hayan podido demostrar sin cuerpo, ¿ok? Y sí es demostrable, sí es demostrable. Hace muchos años hubo uno donde se cuantificó sangre. La persona la cortaron, la desmembraron, pero teníamos una cuantificación de sangre y podía decir, la vida no es compatible con que te falten 2-3 litros de sangre. Eso es verdad. Lo que ocurre acá es que ni siquiera tienes eso. Y cuando Tareq William Saab dice que practicó un ensayo de luminol donde las personas supuestamente lo asesinaron, olvida decir que el luminol reacciona con muchos fluidos de carácter biológico, y además dice que estaba en un potrero. Pues era muy lógico, donde coloques en un potrero luminol, si un animal dio a luz, sangró, se lesionó, lo que sea, te va a salir positivo por todas partes. Pero luego tienes que hacer unas pruebas de certeza, que son el ABC de la investigación en materia biológica en el mundo, eso está estandarizado. Usted debe tomar unas muestras, debe ir al laboratorio biológico, debe determinar que se trata de sangre, y luego debe ir al laboratorio genético y determinar esa sangre pertenece al sujeto A, B o C, al sujeto problema, en este caso Carlos Lanz. Él se quedó solo en la primera parte, no me dijo si era sangre, ese fluido, no me dijo si era humana, y tampoco me dijo que era de Carlos Lanz. Así que no tengo absolutamente nada. De ahí lo que quedó fue más dudas. Cualquier ojo crítico se percata, oye, dio positivo en un potrero, no importa, no es absoluto. La fructosa, los restos de fruta, se ha determinado que dan falsos positivos en materia de luminol. Da quimioluminiscencia. Entonces, esto es un disparate, que tú vayas a fundamentar una acusación en lo que la persona te dijo y en un supuesto luminol positivo cuando no tienes ninguna prueba de certeza. Entonces, no tienes ni siquiera materialidad porque no sabes de qué murió. Fíjate que la irresponsabilidad llega a tal nivel que él dice que muere de 2 disparos en la sien derecha. Cuando uno va escuchando, porque yo escuché toda la locución, uno dice, bueno, 2 disparos en la sien derecha. Perfecto, factible. Vamos a ver con qué se sustenta eso. Y luego te dice que no hay cuerpo. Usted dice, ¿y de dónde salen los 2 disparos en la sien derecha? O sea, usted para tener 2 disparos, lo mínimo que tiene que haber recuperado es el cuerpo o fragmentos del cuerpo.
y tiene que tener el orificio, y si no tiene el orificio y lo que tiene es un fragmento, hace un estudio químico y ve iones oxidantes, nitritos, nitratos o pólvora no deflagrada y un signo de Venasio, un signo de Fish entrando por el cráneo. Usted no tiene absolutamente nada de eso. Entonces uno dice, ¿y de dónde salieron los disparos? Me lo dijo el sujeto este que estaba declarando. Si usted suprime eso, usted no tiene nada. Y ese sujeto lo que va a hacer es no decir nada durante el juicio y seguramente la justicia injusta en Venezuela procesará y condenará a estas personas a partir de ese testimonio que es absolutamente inconstitucional y que se llevó a cabo vulnerando principios fundamentales de los derechos humanos. Entonces, es absolutamente absurdo que usted narre un cuento del cual desde el punto de vista técnico-científico, que es lo único que sustenta una investigación penal, no tiene absolutamente nada con qué darle respaldo. Llama la atención, aunque no determina lo que pasó, que ciertamente, como decía una de nuestras invitadas, la familia lleva 2 años pidiendo justicia, que se investigue, y al final son ellos los señalados. Yo les pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, sobre eso hay muchos comentarios. Primero, frente a una persona desaparecida, que es lo que teníamos hasta esta locución, y es lo que seguimos teniendo, desde mi perspectiva, lo que tenemos es una persona desaparecida, porque no hay forma de decir que está muerta. Lo primero que se investiga en materia criminal es el entorno del sujeto, es lo primero. Y son 2 cosas fundamentales, móvil y oportunidad. ¿Quién quiere que se desaparezca y por qué? Y quién tiene la oportunidad realmente de hacerlo, quién tiene acceso físico, quién lo logra. Y de ahí se va elaborando una pesquisa y líneas de investigación. Lo que te dice que esto 2 años después estás responsabilizando a quienes han denunciado el hecho de manera reiterada, te dice que no has investigado nada en los 2 años previos. Durante los 2 años previos no has hecho absolutamente nada de pesquisa seria, porque si esto fuera cierto, te hubieses dado cuenta el día 1. Te hubieses dado cuenta el día 1 cuando reconstruyes las versiones por separado de cada uno de los sujetos, ves algunas inconsistencias y empiezas a hacer investigación científica. Sigo la telefonía. ¿Cómo es posible que Carlos Lanz no haya tenido un teléfono celular? Si hubiese tenido un teléfono celular y el teléfono va siguiendo al sujeto por las antenas donde usted esté, yo puedo saber dónde usted está, teniendo su número telefónico. Eso es todo lo que... Y quién lo llamó y hacia dónde, etcétera. Nada de eso se hizo, o por lo menos este señor fiscal nada de eso dice. Entonces, resulta muy sospechoso que finalmente, desde lo que es los actos elementales que debían involucrar a estos sujetos, a este grupo de personas, ahora se ven involucrados. Y hay algo peor, que es más grotesco, y lo decía yo en mi Twitter, que es que la Constitución protege y el Código Penal permiten que una persona encubra al familiar directo hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y dice el Código Penal, no es punible si su hermano, su abuela asesina a alguien y usted no dice nada o lo encubre y lo esconde. El código dice no es punible por una razón de política criminal. Está así en muchos códigos a nivel mundial, que dice, bueno, el Estado no le puede pedir al sujeto que delate a su familiar. Y es insólito como cuando este señor fiscal narra los delitos que le está imponiendo a la hijastra, a la hija, etcétera, le coloca encubrimiento. Yo dije, bueno, pero usted no ha abierto el código, ¿cómo no se va a percatar que él no puede, que usted puede encubrir a su mamá, que usted puede encubrir a su tío, que usted puede encubrir a su hermano? Es lícito, es incluso éticamente permisible, y por eso el código lo excluye de responsabilidad penal. Yo no sé cómo va a sustentar eso en un tribunal que le pone encubrimiento a una persona que tiene un parentesco directo con el autor. Entonces esto es lo que te dice que es absolutamente carente de principios de investigación, que es una de las cosas que ha sido más afectada, sobre todo en los últimos años, por parte del régimen. Sí, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otros casos que tienen que ver con la violación de derechos humanos en nuestro país, no solo el que se refiere a las 7 detenciones en las últimas 72 horas de varias personas vinculadas al partido Bandera Roja, también la muerte de un detective del CICPC, posiblemente producto de torturas, como lo han denunciado la doctora Tamara Sujú y usted, me parece, también en sus redes sociales. Al regreso quisiera su comentario, tomando en consideración un hecho que es transversal a esta discusión que sostenemos la mañana de hoy, es que Venezuela está sometida a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en este momento,
2 de esos delitos tienen que ver con la tortura y también la persecución a un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Al regreso, le pedí un comentario. Ya venimos. Con mucho gusto. Claro. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando en esta parte del programa acerca de la situación de derechos humanos de nuestro país, nos acompaña el doctor Zair Mundaray, quien es abogado, fue fiscal del Ministerio Público. Yo le dejaba un par de inquietudes que tienen que ver con las últimas detenciones en estas 72 horas en Venezuela de dirigentes vinculados o que estuvieron o que militaron en el partido Bandera Roja, y los menciono: Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Emilio Negrín y Jenny Pérez Almeida, que por cierto es esposa de José Castro, quien es militante de Bandera Roja. Yo le pedí un comentario y esta denuncia, grave denuncia, sobre la presunta muerte de un detective del 6CPC, Juan Pantoja, luego de haber sufrido tortura. Hay momentos, doctor, en los cuales hay una investigación en marcha por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo recomendaría la lectura, por ejemplo, del último informe de Bachelet. Bachelet, antes de irse, a pesar de que ha sido profundamente crítico de todo de algunas de las cosas que hizo su oficina y la inefectividad frente a algunos temas, es bastante obvio que prácticamente lo que deja plasmado ahí es que tiro la toalla. ¿Okay? No hay forma de que este Estado, como está constituido, tenga ningún compromiso con los derechos fundamentales, y lo demuestra día a día, El mismo día donde estaba hablando el fiscal del caso Lanz y hablaba de debido proceso y de respeto a los derechos fundamentales, estaban allanando viviendas sin orden judicial, estaban persiguiendo a personas sin orden de detención. Ya vimos cómo las invitaban y que les iban a tomar unas entrevistas en DGCIN y quedaban detenidos, lo cual es una desaparición forzada de acuerdo a los estándares internacionales. Ya nadie da cuenta de ellos. Y además tenía un juez de guardia que en el momento en que pedían una orden se la daba express por vía telefónica, y con eso se devolvían y fueron deteniendo como has planteado, a un grupo perfectamente identificable por su ideología política. Estas purgas ocurren en este tipo de regímenes. En este tipo de regímenes, quienes terminan siendo más críticos, ¿quiénes son? Bueno, quienes en algún momento creyeron en eso y defienden el ideario que les resulta propio. Además, son catalogados siempre como peligrosos. Y esto es terrorismo de Estado. Esencialmente es parte de lo que ya vivimos en el cono sur y que estamos viviendo ahora en Venezuela, que es esa posibilidad de que el Estado, absolutamente todo, se alinee para la persecución de personas por razones ideológicas. Eso es lo que algunos denominan el poder desarticulador.
¿Qué es el poder desarticulador? Esa capacidad que tiene ese estado policial o parapolicial de que cuando las personas se articulan para el reclamo de un derecho o buscan unirse con objetivos comunes que resultan propios de los derechos fundamentales, los desarticulan. ¿Y cómo los desarticulan? Los apreso, los persigo. Bueno, persigo los familiares, no tiene que ser ni siquiera el sujeto. Voy contra sus bienes, ejecuto una serie de acciones que son realmente deleznables. Y en eso se está especializando el Estado. Es sumamente preocupante que ninguna de estas prácticas ya guarde ninguna forma, absolutamente ninguna forma. Todo lo que hagan será avalado en las próximas horas por un tribunal de control, dirá que es legítimo, independientemente que le impidan incluso el ejercicio de la defensa técnica y coloquen defensores públicos, con lo que ya la defensa pública se inscribe dentro de esta trama de violaciones de derechos fundamentales. Las personas son desaparecidas, se les impide el debido proceso y se les atribuye cualquier delito, e incluso se le hace que se autoincriminen a través de tortura, como seguramente pareciera que ocurrió con el caso del detective ayer que yo denunciaba, una persona que supuestamente le atribuye en el DIGESIN una extorsión y según manejo información al momento en que fue llevado a hacer reseña en el mismo CICPC de donde era funcionario, pudo comunicarle a algunos de los funcionarios que estaban allí que estaba siendo objeto de torturas en el DIGESIN y muere pocas horas después de que hiciera ese aviso que al parecer es cierto, de que estaba, y la comisión del CICPC que se traslada a hacer la inspección y el levantamiento con el médico forense, etcétera, el DIGESIN le impide ingresar a hacer su trabajo. Esto es una cosa insólita y se produce un choque de instituciones porque estamos ante suprapoderes que por ejemplo, el GOES, ahora que sustituye al FAES, que además Tarek William Saad dijo que lo ayudó en la investigación del caso Lance. Si usted lo busca en la ley de cuerpos de investigación científica penal y criminalística, no aparece ni como órgano auxiliar. Un órgano que no aparece en la ley, se le encargan actos de investigación y ni siquiera se guarda la forma de decir, ¿por qué usted puede generar actos de investigación si usted ni existe desde el punto de vista normativo? Y no fue creado para eso. Entonces, vemos es un dibujo libre que va llevando que el Estado finalmente alinee todas sus fuerzas a aplastar cualquier fórmula de disidencia. Y eso es lo que está ocurriendo justo en este momento, mientras se hacía lo de la rueda de prensa de Carlos Lanz, haría un despliegue institucional o pseudo-institucional muy duro de persecución, de estigmatización, y vamos a ver con qué salen ahora, porque estas detenciones generalmente desde lo mediático, luego todo el aparato comunicacional, porque no es solo el aparato del sistema de justicia, sino todo el aparato comunicacional se alinea para que sus acólitos, quienes le creen aún, empiecen también a estigmatizar y a rechazar, y les van a colocar que son terroristas, porque ya vi que es el Tribunal de Terrorismo, van a indicar que estaban preparando un gran magnicidio o cualquier otra barbaridad sin ningún sustento probatorio, y ahí van a pasar seguramente muchísimo tiempo en un proceso donde sin nada, como hemos visto y como lo ha enfrentado, por ejemplo, el doctor Joel, cuando estaba en juicio, nadie declara, no hay ninguna prueba, después todos se niegan que hicieron el acta, pero ya la persona ha pasado 2, 3, 4, 5 años, ha pasado tortura y se mantiene detenido sin ninguna sentencia. Ese es el despliegue que tiene el Estado ha logrado alinear instituciones para, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, primero el linchamiento moral, luego el policial, luego el sistema de justicia, luego el sistema carcelario, para aplastar cualquier fórmula de disidencia y enviar mensajes, porque finalmente lo que hacen es enviar mensajes. Esto es lo que te va a pasar si tú insurges o tienes solo una opinión. Si opinas, esto es esencialmente lo que te va a pasar. Porque sobre todo con este tipo de figuras que han militado desde el punto de vista político, es muy importante que el resto entienda que el poder lo tengo yo, y esto es justamente lo que te ocurre cuando disientes o cuando te pones cuando haces lo que cualquier ciudadano está obligado a hacer, que es el restablecimiento de la Constitución. Comentar y decir, tenemos que tener un Estado que nos respete. Esencialmente es eso. Doctor Zair Mundaray, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca de los temas que hemos debatido durante la mañana de hoy. A nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.